Buenas chicos, bienvenidos al canal Vicente García Barcelona. Hoy traigo una persona muy importante que nos puede enseñar mucho, nos puede explicar muchas cosas acerca de los paralelismos o cosas que nos pueden ayudar mucho para nuestro deporte, con el caso de la nutrición, como el caso de la suplementación. Luego les voy a preguntar una cosa, una pequeña mala experiencia que he tenido yo con un tema de bajada de peso, que luego no me dejó rendir como yo quería o como yo debería haber rendido. Doctora Ariana Lara, síganla en redes sociales porque es una pasada cómo está trabajando y cómo lo está, o sea, lo que está diciendo, es una pasada. Así que, bueno, le dejo que se presente. Doctora, muchas gracias por estar aquí. A ti por la invitación. Para mí es un honor ir llegando poquito a poco a cada uno de los españoles, un país que me recibió con mucho cariño, donde he podido abrir muchísimas puertas y conocer deportistas de alto rendimiento. Bueno, es todo un sueño, ¿no? Desde que entré en el mundo deportivo siendo médico, que esa es mi base, creo que ha sido siempre el objetivo, ¿no? Llegar a deportistas de alto rendimiento que tengan un impacto sobre otros deportistas y que se pueda llevar una información en salud y en nutrición distinta a lo que convencionalmente se ha hecho durante muchísimos años, que ha funcionado sí, pero que ha llevado a tener repercusiones en el tiempo. En la salud. Sí, sí. Vale, pues cuéntenos de dónde viene, a qué se dedica, cuáles son sus especialidades. Bueno, yo soy de Venezuela, es el país donde nací, crecí, me formé como médico allí me gradué en el año 2013. Luego lo primero que hice como médico, o era el objetivo al salir de la carrera, era hacer cirugía. Hice 2 años de cirugía pediátrica, luego hice 1 año de cirugía general. Ya cuando estaba haciendo cirugía general el país se estaba complicando un poco, situación que todos o la mayoría conocen, y ahí es donde decido migrar. Y migro inicialmente a Colombia, donde iba a estar 6 meses. Y al final me quedé 6 años. El objetivo era venir a España, hacer el MIR, continuar en el mundo quirúrgico, pero bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho y es que los hubieras no existen y que todo tenía que pasar como tenía que pasar. Correcto. Y que al final en esos 6 años aprendí mucho, pero también mi rumbo como médico cambió. El inicio era hacer cirugía, pero luego comienzo a enfermar posterior al fallecimiento de mi mamá, quien fallece en el año 2014. Fue una muerte abrupta, es decir, en 24 horas se murió. Y eso me llevó a una condición de salud bastante complicada. Buscando soluciones dentro de mi propio gremio, me diagnostican un endometrioma, que es una enfermedad ovárica, específicamente del útero, y claro, ahí no consiguen muchas soluciones. Lo que me ofrecen de entrada es operarme y quitarme el ovario, y digo, mira, esto no me convence tanto. Allí comienzo a buscar otros tipos de alternativas y encuentro un médico en Colombia, que no sé si lo conoces, que se llama el doctor Carlos Jaramillo, que tiene varios libros publicados en relación a medicina funcional, que lo que trata básicamente es ubicar el origen de las enfermedades, y a diferencia de la medicina convencional o tradicional, que lo que hacemos es sumar signos, síntomas, diagnóstico, posteriormente tratamiento, aquí vamos un poquito al origen de la enfermedad, de dónde viene esa sintomatología o de dónde viene ese problema, corregimos la base y posteriormente podemos sanar al paciente. Pero dentro de ello, bueno, la parte nutricional está muy involucrada cuando tú quieres hacer un proceso de sanación. Sanar con suplemento no es una opción, entrenar sin una buena alimentación tampoco es una opción, es decir, todo va en conjunto, y ahí es cuando comienzo a mezclar un poco tanto el deporte como hacer maestrías en nutrición y a prepararme en esta área para poder hacer una combinación perfecta para la consulta. Y bueno, hago formaciones allí como personal training, que es donde conozco al Toro Torres, que no me acuerdo, Rolo Torres, que es un boxeador muy, muy reconocido en Colombia, con el cual tuve una formación académica en su momento. Bueno, ya luego ahí hago nutrición deportiva, migro a España. En España he hecho varias formaciones académicas, sobre todo a nivel de aparato digestivo, que es donde más me enfoco en este momento, que es microbiota, para entender también la absorción y distribución de los alimentos, que esto es bastante importante, sobre todo en deporte, que no se tiene tanto en consideración. Y allí, bueno, hago nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona, y de todo un poco, ¿no? Que ya he hecho yo no sé cuánto, pero que me ha ayudado a integrar la consulta y hacerla muy personalizada, que es lo que siempre he querido. Qué bueno. O sea que has estado, perdón que con tu permiso. No, tú tranquilo. Has estado en constante formación, prácticamente trabajando y formando. Claro, sí. Así durante toda tu
carrera como doctora, ¿no? Sí, sí, ya tengo 10 años de haberme graduado como médico y en Sí. esos 10 años, bueno, sí he hecho Ha cositas. sido, claro, o sea, no es lo típico de que estudio y me quedo, yo siempre, no, me quedo con la Claro, misma con la información de misma cuando información, estudié, exacto, porque al final las cosas van evolucionando, entiendo, total, o que al final, como dice el refrán, ¿no? Contra más sé, más me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Cuando más exactamente. aprendo, más me doy Más cuenta, ignorante me siento, exacto, exactamente, sí. 100%, Es es así. así. Yo siempre digo lo mismo en el deporte, ¿eh? En cosas nuestras de cuando yo también estudié en 2014 todo el tema de deportivo y tal, pero las cosas van cambiando y los ejercicios pueden ir mejorando, los Claro. estudios pueden ir, ¿no? Evolucionando y viendo un poco lo que de esto me gusta esa filosofía. Creo que cuadra con nuestro, ¿sabes? Con nuestro Con rollo, tu ¿no? comunidad que Exacto. va por allí también. Exacto, exacto. Entonces, vale, cuéntanos, ¿qué experiencia tienes con el mundo deportivo? Que es lo que más la gente nos va a escuchar, Sí, ¿no? sí, sí. Nuestra audiencia. ¿Qué experiencia tienes y por qué te gusta tanto? ¿Por qué te estás dedicando tanto a esto ahora? Bueno, a nivel deportivo siempre he sido muy inquieta, ¿vale? O sea, durante toda mi infancia sí es verdad que no hice ningún tipo de disciplina deportiva como tal, hice danzas de todo tipo, o sea, es decir, que nunca fui una niña sedentaria, siempre he sido bastante movida en el área y luego a medida que fui creciendo fui haciendo maratones, ultramaratones, o sea, fui metiéndome en varias partes donde fui experimentando diferentes deportes y diciendo, bueno, este me gusta un poco más, ¿no? Y al final también va un poco a tu edad y a tus actividades diarias, hay algo que haces un poco más y luego lo dejas y así Claro. sucesivamente. Lo último que hice, y es lo que llevo haciendo hace mucho tiempo, es entrenamiento de fuerza. En el año 2019 me entró la idea de prepararme para ser culturista, entonces allí es donde digo, voy a hacer la certificación como personal training, porque si bien tienes un preparador físico que te da una información importante, creo que cuando las personas son autodidactas es porque se responsabilizan sobre lo que quieren mejorar en lo que quieren hacer, independientemente de lo que quieran hacer. Entonces, claro, allí comienzo a tener doble información, tanto del preparador como la que yo iba adquiriendo también en el tiempo. Y comienzo a ver en la parte deportiva de decir, jolín, estas personas me están dando una información de decir, vale, tienes que comer 5 veces al día, a mí no me funcionaba. A nivel de suplementación se me ofreció en su momento por el tipo de categoría donde yo quería entrar inicialmente, que era bikini, luego a nivel de masa muscular salí de esa categoría y tenía que entrar en la siguiente, donde posteriormente me ofrecieron anabólicos y eso no era algo con lo que yo era compatible ni quería. Y claro, ahí fui investigando y diciendo, es que se puede hacer distinto. Y en el mundo del culturismo, si es verdad que es lo que más he recibido en consulta, hay de todo, ¿no? O sea, tienes unas personas que se venden como perfiles de salud y que la gente los consume, los compra, lo que sean, porque al parecer una composición corporal donde tienes una muy buena masa muscular, poco porcentaje de grasa, un abdomen bastante marcadito, es igual a estar saludable. Y me daba yo en consulta cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la analítica, los parámetros casi siempre eran un desastre, ¿no? A nivel inmunológico eran personas con mucha inmunosupresión, no estaban bien alimentados, todo lo hacían por barritas, potecitos, etcétera, lo cual a nivel de micronutrición también iban con muchas carencias. Eran personas que por fuera se veían increíblemente bien, pero en el interior fatal. ¿Por qué? Porque tenían fatiga, porque dormían terriblemente mal. Cuando medías el porcentaje de grasa visceral, que es uno de los que poco se toma en consideración, que podemos encontrar en una desintometría ósea, que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerse por el Claro, coste, es muy caro. tú, claro, te das cuenta y dices, es que, a ver, el hígado te está sufriendo. O son personas que tienen estreñimiento, o a lo mejor no están detoxificando de una manera eficiente, o tienen un hígado tan colapsado que permite que la suplementación, aunque pueda ser la adecuada para esa disciplina deportiva, el nivel de absorción era poco y nada. Entonces, claro, el rendimiento deportivo, tú decías, vale, comienzan a tirar en aumentar mucho más las cargas, pero luego los veías con una fatiga donde Claro. los llevaba a un sobreentrenamiento, que es una de las cosas que uno puede ver en muchas oportunidades. Y bueno, de allí efectos colaterales como priapismo o disfunciones hormonales, eréctil, etcétera, a nivel de testosterona, que también tenían unos niveles en el post-anabólico fatal, que los llevaba a sentirse deprimidos y demás. Sí, es verdad. He estado con mucha gente del mundo del deporte en general, de la noche, trabajando como controladores y demás en el mundo de la noche y vigilantes. Y sí que es verdad que he visto eso, que mucha gente los anabólicos como que los ha abusado demasiado
O bueno, yo me encontré una frase de un conocido mío, muy buena persona, el chico, y decía, yo llevo desde los 20, 22 usando y tengo ahora 30, 31. Casi 10 años prácticamente, ¿no? Y el tipo decía, yo no hago postciclo, o sea, yo me sigo consumiendo esteroides, porque el Vale. día que lo deje me va a dar un bajón tan grande que me voy a morir. O sea, eso es lo que él decía, ¿no? Y pensaba. Ya, De rollo, porque en el postciclo pues pasan todas estas cosas, y entonces claro. como que te vienes abajo mentalmente, la testosterona y demás, Sí, y puede acabar mal, muy mal. Para esa persona, ¿no? De verse fuerte, grande y claro. con energía de vivir y energía de tal, a pasar a ser como un delgadito, que ya las chicas no le Claro, miran, que ya sabes que está como, ¿no? claro. Y bueno, ¿qué opinas de eso de? No, bueno, es que depende un poco, ¿no? Yo siempre me gusta comunicar que a nivel deportivo, el deporte no es salud. Exacto, ¿Por exacto. qué? Eso es lo que siempre Eso digo. es extremadamente importante, entender que un deportista de alto rendimiento es llevar a tu cuerpo a un estado no fisiológico, que si bien hay adaptaciones fisiológicas que son extremadamente importantes, por ejemplo, en un sedentario encuentras una hipertrofia cardíaca izquierda y tú dices, ojo, porque este paciente mal. Pero en un deportista es lo normal. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta la presión arterial durante el deporte. Y esto hace que el corazón aumente su hipertrofia y esta hipertrofia es lo normal que yo puedo encontrar en un deportista, al igual que la Claro, yo analítica. La tengo. analítica tú vas a encontrar una analítica en el deportista que es totalmente distinta a la población normal y que un médico que si no tiene la información se asusta. Es que a lo Claro. mejor va y te hace un electrocardiograma creyendo que te estás infartando. Entonces, claro, entendiendo que el deporte no es salud, cada disciplina deportiva te puede llevar un riesgo de muerte. Y esto es extremadamente importante tener porque, claro, un poco de lo que tú haces es es que hacen unos cortes de peso que están un poquito más allá que aquí, ¿no? Sí, Y yo recuerdo que ahora que lo vi en el máster, yo decía, pero se va a morir, se va a morir, se va a morir. Porque claro, llevan al riñón a un estado extremo que si bien yo creo que el cuerpo es maravilloso y a nivel de bioquímica sabe adaptarse bastante bien y busca la manera siempre de vive. de sobrevivir. Sí, te Claro, lleva a esa supervivencia interna de decir, vamos a reestructurar todo lo que está funcionando en el interior para que tú puedas salir de allí. Ahora, eso también, cuando yo lo llevo a un estado crónico, que no es igual agudo, es decir, lo hago 3 meses, vale. Pero yo llevo años haciendo esto, claro, las repercusiones, un poco lo que le va a pasar a esta persona, que no sabemos su futuro, pero a lo mejor no va a ser tan bueno, porque cuando él suelte esto, lo más probable desde el punto de vista ya médico, clínico y porque también parte de mi área de salud es atender pacientes oncológicos, es que esto pueda formar un posible cáncer. Porque claramente yo estoy estimulando dentro de mi cuerpo cosas que no son naturales para mí y estoy activando vías metabólicas que están llevando al crecimiento o a la mutación de muchos genes que posteriormente una célula tumoral que tiene que tener un ciclo de vida, ¿no? Hago este ciclo, tal, crezco y luego tengo que morir. A esto se le llama apoptosis, que pasa los 90 días. Esta célula no muere, se replica, prolifera y se crea un tumor. Entonces, claro, depende un poco de lo que cada persona quiera, pero tiene que ser bastante consciente en lo que se está metiendo. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué soy capaz de hacer para lograr una medalla? Hay gente que te dice, bueno, me da igual, es que yo quiero la medalla y me da igual si yo muero en el camino. Pues perfecto, ¿eres consciente de esto? Pues maravilloso, entonces sabes que va a haber una consecuencia. Ante toda decisión siempre hay una consecuencia, hay que ser consciente de las consecuencias que puede haber en el camino. totalmente. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, por todos los años que llevo en el mundo del deporte, sobre todo, obviamente, élite o gran nivel, se consume mucho esteroide. Yo, En general, como aparte no lo que acabas de decir de que claro, según lo que yo quiero morir en el ring, por decir algo, vale, pues ya está, pues ese ya está. es mi tal. Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿habría alguna manera de suprimir eso y poder rendir sin eso? Yo creo que sí hay maneras de hacerlo diferente a cómo se ha hecho toda la vida. Y yo creo que yo soy un poco más disruptiva en la nutrición deportiva de lo que convencionalmente se ha hecho. De hecho, yo creo que el 80% de mis profesores, cuando hice la maestría, a ninguno le caí bien, porque hacía muchas intervenciones de decir, pero ya va, esto estaba bien en los 80, pero en este momento tenemos que ver al deportista como un todo. O sea, cuando a un deportista, por ejemplo, se le pide un test de metilación,
que es un test que permite saber. Yo no sé ni lo que es. Mira, y tiene muchos años en Ya. esto. Claro, y a lo mejor nadie te lo ha pedido, pero un test de metilación me permite saber a mí si yo te doy un suplemento de cafeína, ¿vale? ¿Cómo vas a metabolizar tú ese suplemento de cafeína? Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo siempre me voy a palabras menos técnicas para que la gente en un contexto general pueda entender. Yo me tomo un café en la noche y hay gente que se puede ir a la cama y le pasa el café por encima. Claro, esta es una persona que metaboliza rápido, ¿vale? Esto tiene que ver con su metilación. La metilación es algo que está ocurriendo en el hígado, que cuando está entrando es externo, que puede ser una toxina o lo que sea, en este caso el café es una toxina, que a todos nos encanta, pero es una toxina, o sea, para el hígado es un tóxico. Él pasa a una fase 1 donde hay una presentación, y luego en esa presentación yo vuelvo a ese tóxico, el que sea, con el que yo tuve expuesto en el exterior, a una fase 2, ¿no? Yo siempre se los explico a los pacientes como dos grandes autopistas. Paso a la primera autopista, si esta autopista funciona, yo llego a la segunda. Pero si no funciona, yo me puedo quedar atrapada en la primera autopista. Entonces, claro, cuando yo me quedo atrapada en la primera autopista, es como si tuviese una colisión en la autopista. Coche, detrás de eso muchos coches, detrás de eso muchas toxinas. Y esto va haciendo que tus vías de detoxificación no sean eficientes. Es decir, yo si quiero pasar nuevamente como un nuevo coche, que sería un nuevo suplemento, no paso. Entonces me quedo atrapado aquí. Saber cómo metila un deportista es bastante interesante porque esto es epigenético. Es decir, una cosa es mi carga genética, con lo que yo nací, me lo dio mamá, papá, etc. Bueno, yo tengo esto. Y lo otro es lo que yo voy desarrollando en el tiempo según el exposoma. Yo interactúo con ustedes en este momento, a lo mejor yo estoy recibiendo nuevas bacterias. Toco un vaso de acá y voy a recibir nuevas bacterias. ¿Por qué? Porque yo no he estado en contacto con ustedes. Y esas nuevas bacterias van a hacer que en mi microbiota o en mi intestino se forme una nueva población, porque estoy interactuando con algo nuevo. Eso le va a dar una información a mis genes también. Y va a decir, vale, tú estás haciendo esta replicación del ADN, voy a hacer una nueva copia con lo que tú estuviste expuesto para generar tu epigenética. De eso va la metilación. Entonces, fíjate cómo introducir un suplemento puede ser tan importante entender parámetros mucho más específicos que una analítica convencional de un hemograma o de un colesterol o un triglicérido, que es lo que le piden a todo el mundo. Joder. Increíble, porque estoy aprendiendo a la vez que ya pregunto, de aquí salgo a hacerme. que pregunto, ¿eh? Salgo con un máster al menos. Vale, entonces, buenísimo. Metilación. Test de metilación. Test de metilación. Sí. Que aquí hay un montón de laboratorios que lo hacen, que están bastante bien. ¿Sí? ¿Entre cuánto puede costar? 200, 300, 200 aprox. euros, ¿vale? Aprox. Okay. Vale. Luego, antes has dicho también un test que creo recordar. Has dicho que era muy caro hacer un test, no sé, es la del... ¿De microbiota? ¿De la microbiota? Sí. ¿El test avanzado de microbiota? Sí, ese, Sí. bueno, depende. A mí el test avanzado de microbiota me gusta hacerlo un poco según la sintomatología de la persona que viene a la consulta. Es decir, hoy día, que esto va al 99%, que también casi todo el mundo debería pasar por ahí, hinchazón de la panza. Levanten la mano. Yo cada vez que comienzo una conferencia nunca me presento, siempre comienzo haciendo encuestas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen tal cosa? Claro, la gente ya dice, se comienzan a identificar con lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vemos que la población está normalizando los síntomas que no son normales, ¿vale? Entonces, tengo una hinchazón de la panza, no voy al lavabo todos los días, consumo algo y tengo eructos, tengo reflujo, tengo gases. Todo esto a nivel gastrointestinal te está diciendo a lo mejor no estás metabolizando el alimento de una manera eficiente. Entonces, en deporte, siempre lo voy a tratar de trasladar allí para que sea un contenido de valor, tú ves muchas personas que dicen, es que me quedé estancado, que a nivel de masa muscular estoy aquí en algo que se conoce como set point, ¿no? Llegué a este punto y ya no puedo subir más. Claro, tienes que ver, uno, cómo están las enzimas digestivas de esa persona. A lo mejor es que el páncreas no está funcionando tan bien, el hígado no está funcionando tan bien, es decir, está entrando la proteína pero no la estoy degradando de manera eficiente. O mi ácido clorhídrico, que es ese ácido que produce el estómago, si no está bien, que en esto también hay un porcentaje muy elevado de personas, cuando entra esa proteína animal, si mi ácido clorhídrico no es ácido, que es lo que pasa cuando muchas personas toman omeprazol, por ejemplo, que lo que quiere decir el omeprazol es inhibo la bomba de protones del estómago y no produzco ácido. ¿Para qué? Para que no me genere malestar. Entonces, cuando yo no produzco ácido, hago dos cosas. Uno, no degrado bien los alimentos porque de manera natural y normal tengo que producir ese ácido para poderlo degradar, sobre todo la proteína animal, para que luego pueda pasar al resto del intestino.
Si esto no está funcionando, a lo mejor lo que yo estoy absorbiendo de proteína es poco y nada. Por eso es que no somos lo que comemos, somos lo que comen lo que comemos y lo que tenemos la capacidad de absorber. Porque muchas veces se hace una pauta alimentaria típica de cálculo tantos gramos, 1,8 gramos por kilogramo de peso. Esto es lo que te vas a comer en 24 horas, tú divides, vale, la persona va juiciosa y hace esto. ¿Cuánto de eso realmente es eficiente en esa persona? ¿Por qué no lo absorbes? Porque no lo absorbe, porque a lo mejor tiene a nivel gástrico algo que no está funcionando, que es el ácido clorhídrico, pero luego vamos un poquito más abajo, ¿no? Que es la parte colónica. En el colon hay bacterias que se van a encargar cada una de hacer una función, ¿vale? Entonces, esto que tengo de este lado es el colon ascendente. En ese colon ascendente existen bacterias que se llaman sacarolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sea hidrato de carbono se degrada allí. Fibra. Una piña entró, vale, vienen las bacterias sacarolíticas y dicen, cortemos y esto es lo que se va a absorber o esto es lo que va a pasar nuevamente como micronutrición o lo que voy a llevar hacia X lado. Luego vienen del lado del colon descendente las proteolíticas. Las proteolíticas son las que degradan esa proteína o las que interactúan con esa proteína. ¿Qué pasa? Que un test avanzado de microbiota me dice cuánto tengo de sacarolíticas, cuánto tengo de proteolíticas y te dice un montón de información más. Pero a nivel deportivo, estos dos grupos me permiten a mí saber, uno, esta persona está interactuando bien con la fibra, a lo mejor no, y es de los que come cualquier hidrato y se les hincha la panza. ¿Y qué hace? Quita el hidrato o quita el vegetal o lo que sea. ¿Por qué? Porque se me hincha la panza. No, a lo mejor lo que tienes es que limpiar para luego repoblar, para luego introducir ese alimento que sería mucho más eficiente. Este es un test que también tiene su alto coste, entre 300, 400, 500, depende un poquito del laboratorio, pero que valdría la pena si yo a nivel gastrointestinal no estoy bien. Vale. O sea que resumiendo, ¿vale? Para que yo también me entere. Sí, ¿no? Lo que tú quieras y repetimos lo que sea. Claro. Que tenemos tiempo. Si yo, por ejemplo, claro, yo voy al nutricionista, ¿no? Le pido, dame una dieta y tal. Y me dice, por tu peso, por tu gasto calórico energético diario, tienes que consumir, me lo invento ahora, 1,8 por peso, ¿no? Gramos por peso. Pero a lo mejor yo no estoy absorbiendo. Entiendo que necesito más o necesito que tengo que curar eso que no me deja procesar mejor. Necesito curar lo que no está bien. Vale. Claro. ¿Y por qué? O sea, se puede dar, imagínate, los proteolíticos que has dicho, ¿no? Porque imagínate que yo no me funcionan o que no tengo tantos como tal. ¿Cómo se puede curar eso? ¿Con la nutrición? O sea, para tú mejorar las bacterias colónicas, depende de lo que esté un poquito alterado, yo barro primero, ¿no? O sea, barrer es cosas muy sencillas, hacer un batido verde, por ejemplo, puede funcionar. Metes un poco de fibra, algunas combinaciones que te permiten que a nivel digestivo una planta o un alimento pueda mover hacia el exterior, pero se pueden hacer cosas más invasivas como una hidroterapia de colon, que también es otras opciones. Ahí ya se usa una manguerita que se mete por el recto, manda agua a todo lo que es el colon y se trae, ¿no? Todo lo que yo puedo hacia el exterior. Y esto muchas veces se combina con ozono, que manda oxígeno directamente a ese tejido y puedo restablecer el tejido. Si está inflamado, si hay un pólipo, si hay algún tipo de malestar gastrointestinal importante, el ozono ayuda a reparar ese tejido. Ahora, luego vienen los probióticos, ¿no? Que son suplementos que a nivel deportivo yo creo que cada vez debería existir un poco más de introducción en el mismo, porque de hecho existen bacterias que son específicas para el ácido láctico, por ejemplo, que un umbral láctico yo necesito para mejorar el rendimiento. A lo mejor es que si me está ardiendo literalmente el músculo, es que no tiro tanto. Pero si yo esto no lo percibo, esa bacteria puede hacerme de alguna u otra forma un mejor, poder tirar un poco más dentro de lo que estoy haciendo y rindo mejor. Entonces por eso las coberturas son completas. A nivel de probióticos yo lo que hago es introducir bacterias dentro del colon, que esas bacterias se encarguen de hacer la función de lo que las bacterias que yo tengo en desbalance, es decir, tengo mucho de esto, tengo un poco de esto, se regulen y estar en un estado biótico, que esto también es muy dinámico porque nosotros estamos interactuando con todo el día, que bueno, va como va, ¿no? Ya. Pero lo Cada ideal, cuerpo es un mundo. cada podemos cuerpo en su decir. mundo, pero claro, ya cuando tú estás hablando de deportistas de alto rendimiento, cuídale todas las áreas para que de esa manera puedas tener un atleta que te dé el máximo en lo que quiera, en la disciplina que sea. Vale. Otra de las cosas que normalmente, que estaba comentando, tuve una bajada de peso muy brusca, bajé 7 kilos en un día
15 en un mes, 15 en 5 semanas. Vale. Casi me muero, la verdad. Ya, O sea, ya, es sí, la verdad. Lo raro es que esté aquí todavía hablando con vosotros. Pero bueno, al día siguiente tenía una pelea que era un campeonato del mundo. Y en este campeonato del mundo perdí por puntos porque tuve 2 asaltos más o menos buenos, ¿vale? Vale. Pero con los campeonatos del mundo, las peleas normales son a 3. Vale. Si hubiese sido una pelea normal, hubiera podido sobrevivir ese último round, pero al quedar 5, o sea, eran 5 en total en el campeonato del mundo, estuve 2 bien y los otros, pues, deambulando, podría decir, por el ring. Es decir, que no hice mucho más que taparme y devolver algún golpe aislado, porque estaba prácticamente muerto en vida, o sea, Claro. casi tal. La bajada, pues fue mal, o sea, no mal, sino lo que tú has dicho antes de que como he acumulado muchas veces haciéndolo no tan bien, entre comillas, supongo que eso ha dado, corrígeme, ¿no? Perdón si me equivoco, pero ha dado como lesiones a lo mejor en alguna de los aspectos que tenía, o a lo mejor es que lo que antes me funcionaba cuando era joven, o era más joven, Claro. ahora ya no funciona, porque Claro. justo el año pasado hice el Campeonato de Europa y hice exactamente lo mismo, en el mismo peso, y un año después, mismo peso, misma manera de actuar, misma manera de hacer, no lo puedo hacer. No llegué al peso por 200 gramos, pero bueno, se aceptó la pelea porque no es una cantidad muy tal. Pero sí que es verdad que el rendimiento estuvo pésimo. ¿Y se midió algo allí? No, Ya, yo siempre digo que lo que no se mide no se puede comparar. claro. O sea, el problema es de que claro, si tú tuvieses, ejemplo, una analítica muy profunda, estudios muy profundos en ese año anterior, y luego aquí podemos, a nivel deportivo, decirte, vale, el próximo año vamos a cuidar esto. Pero si yo esto no lo mido, ¿cómo lo comparo? O sea, el problema muchas veces es que se va mucho al ojo por ciento, ¿no? Vale, ¿cuánto estás pesando? Sí, tira. ¿Y tú te sientes bien? Sí, increíble. Claro, eso es subjetivo. Claro. Tú te sientes bien en el momento. Luego cuando estás allí, que el gasto energético es tan elevado, hidroelectrolíticamente como estás, yo no sé si en ese momento tenías un buen potasio y ahora estabas tirado de potasio. Y lo que te hacía falta era potasio. Y claro, aunque estés haciendo la misma alimentación, nuevamente no sabemos cómo absorbías en ese momento y cómo era tu nivel de absorción en este momento. Se miden y hay un test, que también hay un test para todo, que depende un poquito de lo que tú ves al frente, vas pidiendo una cosa y otra, porque claro, no todo el mundo tiene la parte económica para decir, bueno, es que me puedo hacer todo. Ojalá todos tuviésemos esa oportunidad, o ojalá a nivel de seguridad social esto se pudiese cubrir. Pero a nivel de cortisol, tú sí puedes decir, ojo, porque no sé si en este momento tú venías muy estresado a nivel adrenal, tus glándulas suprarrenales venían a tope, que también te llevan a un nivel de tolerancia poco y nada. Y es por eso que a lo mejor tuviste estas dos experiencias con un contraste haciendo lo mismo. Claro. Sí, a lo del estrés, pues mira, justo se monta el gimnasio, se abre el gimnasio hace Vale. 3 meses y medio. Tengo una niña que tiene 6, o sea que tenía 3 y pico. ¿Chiquititita? Un bebé, rubita, una gringuita pequeñita Ay, con sí, unos yo la he visto, azules. es lindísima. y, y no sé, y fue como todo a la vez, el gimnasio, la mujer, la niña, todo, Claro. ¿sabes? Como tal, y a lo mejor eso sí que, ¿no? El estrés ha Durmiendo derivado menos. durmiendo menos y de peor calidad, porque claro, si Claro, te despiertas... claro. Sí que es verdad que cuando es pequeñito el bebé, pues solo lo cuida la madre y el padre como que no pinta nada ahí, ¿no? Pero ya te despiertas un poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te despiertas Claro, asustado, tal, ves qué tal, y pues tú claro. sigues durmiendo y la madre pues sigue dándole el pecho o lo que sea, ¿no? Ya. Pero Sí, 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 sí que es tiene real. sentido lo del Claro, estrés. es que va un poco como está ese meme o esa frase por allí de que ven y me presento otra vez cada vez que dejas de ver a una persona por un tiempo prolongado, ¿no? O sea, yo dejo de verte a ti 5 años y tengo que presentarme de nuevo porque a lo mejor ya hice un montón de cosas más. Claro. O cambié y ya no me dedico a esto, me dedico a otra cosa. Claro, teniendo eso en consideración, también pasa con estas fases, ¿no? Hace un año estaban pasando ciertas cosas en tu vida, pero luego un año después se incorporaron nuevos estímulos, que ahí es donde tú dices, la alimentación nuevamente, y quiero que quede extremadamente claro para cualquier persona que haga cualquier disciplina deportiva, no lo es todo. O sea, el deportista
sea el que sea, en la categoría que sea, hay que considerarlo como un todo y ese todo implica estudiarlo en cada una de las facetas de su vida, en qué momento estás a tus 30, que no es el mismo de los 20. A los 20 nos íbamos de fiesta y que aguantábamos toda la noche. Ahorita uno va, la recuperación es un poquito más lenta. Hay otras responsabilidades, hay otro tipo de dinámica. Aparece tu hija en este medio. Claro, ya hay un papá aquí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, eras dos Vicentes distintos y claro, eso pudo haber determinado que lo que pasó un poquito. Exactamente cómo fue que viviste esa experiencia. A ver, te explico. Yo me metí en la sauna, o sea, bajé 15 kilos en... Esto es la primera vez que lo cuento así en cámara, ¿no? Bajé 15 kilos en 5 semanas. Entonces, me fue quedando... O sea, normalmente me he ido quitando más kilos con la alimentación, pero esta vez me ha costado, con la misma alimentación o con algo parecido, me ha costado quitar los mismos kilos. Entonces, cuando yo me tengo que levantar el día del pesaje, ¿no? Que sea el día antes de la pelea, es el día del pesaje, día de la pelea. Cuando yo el día del pesaje me tengo que levantar en 6, 7, 67 kilos y me levanto en 69, digo, hostia, esos 2 kilos de margen, tú dirás, son 2 kilos ya, pero es que tenía que dar 62. Ya. Entonces estamos hablando de 7 kilos aproximadamente. Vale, bueno, me voy a la sauna, me vengo a entrenar aquí al gimnasio, sudo un poquito, 1,5 kg, 1,8 gramos, bien. Y bueno, parece que va bajando la cosita. Tomo un diurético, que bueno, tiene sus cosas malas también, porque también te quita pues vitaminas, ¿no? Sí, te quita, arrastras el exterior. Arrastras todo, lo bueno y lo malo. Y digo, bueno, venga, vamos bajando. Me voy a la sauna, me quedan unos 5 kilos y... Sí, 5 o 4,5 quizá. Y entonces ahí veo que me desmayaba en la sauna, me daban taquicardias, el corazón cada vez más rápido. Hidroelectrolíticamente, fatal. Y entonces yo me puse en un sitio, normalmente tenía que estar mi chica fuera de la sauna mirándome, y si cualquier cosa, pues le levanto la mano, me echa agua o salgo yo, lo que sea. Pero me iba a levantar y es como, me quedo así como... Y me quedé así medio tal, entonces me desmayé hasta que se dio cuenta el socorrista del gimnasio, bueno, porque era una zona de aguas, que le llaman zona de aguas, pero son saunas y piscina y demás, y me sacó ahí medio muerto y me metió en el agua, o sea, me metió la cabeza en el agua. Súper. Y entonces ahí, pues bien, recuperé un poquito tal, pero me quedaban otros 3 kilos. Entonces, claro, estando así, que te queden 3 kilos, cuando ya el porcentaje de grasa es... 0. Sí, ya no. Poco y nada compatible con la vida. Exacto. Que es lo que decía, que si un médico me hubiera visto en ese momento, seguramente me hubiera ingresado en el hospital. Claro. Al menos esa noche en observación. Luego al día siguiente, a lo mejor con suero inyectable y demás, claro. podría haber... Que aquí la vía endovenosa sí es verdad que ayuda muchísimo y que también es algo que se debería incorporar cada vez más en deporte, porque la vía endovenosa se salta un montón de cosas, es decir, no tengo que a lo mejor metabolizar por donde normalmente metaboliza o pasa el suplemento por vía oral o lo que sea que se esté dando por vía oral, y ayuda a recuperar mucho antes, e incluso hacer una sueroterapia antes de esto es que te hubiese dado herramientas para poder tolerar todo lo que a nivel hidroelectrolíticamente te estaba descompensando. Cosas tan sencillas que no se conocen tanto en deporte, pero que lo hago yo desde la práctica clínica médica: agua de mar. Esto lo venden. El agua de mar, aquí en España hay una que es muy conocida, Formentera e Ibiza, que está bastante bien. La puedes comprar isotónica, la puedes comprar hipertónica. Las ampollas de Quintón, que son dadas por René Quintón, que es agua de mar que usamos para reparar el intestino, por ejemplo, o para mejorar esos trastornos del sistema digestivo. A nivel de deporte te doy una ampollita de agua de mar y tú recuperas rapidito. O sea, son ese tipo de cosas o detalles que a lo mejor se deben tener en consideración. Lo que tú dices, a lo mejor tú hubiese visto un médico, que también un poquito llamado atención a este tipo de eventos, ¿no? Que tiene mucho show al final, porque llama a mucha gente, porque eso es llamativo. A lo mejor esto te pasa en el ring y es llamativo, que es lo que a nivel televisivo hace que todo el mundo esté allí. Pero que, claro, es tu vida. Es la vida del deportista la que está en juego. Claro. Sí. Entonces, tomemos nota, agua de mar. Agua de mar, que está muy bien, sí. Y suero, porque es lo que ahora me ha venido a la cabeza. En MMA se estila mucho
las bajadas de peso son horribles, son mucho más mayores que eran de kickboxing o boxeo incluso, y hacen unas burradas cuando el deporte en sí es más duro todavía, ¿no? De hecho, yo he competido alguna vez en MMA también, y aunque mi especialidad es el kickboxing, obviamente, pero yo he visto en los pesajes ir un tipo con bolsas de suero como las del hospital, inyectárselas, nada más pesarse, el tipo. O sea, te pesas ¿Sí? y luego te inyectas. Y luego te inyectas el suero. Claro, Sí. claro. Y al día siguiente parece que está bien. No sé su cuerpo, como lo que decías antes, no sé su cuerpo cómo estará por dentro, pero por fuera se ve bien. Claro. Es decir, que el tipo rinde bien y, Claro. y más o menos tal. Sí, Eso sí que lo recomendarías. Sí, 100%. Dentro de algo, claro, algo con vigiladito, médico, con controladito, médico. pero que ojo que sí, que ayudaría muchísimo. Es que la vía endovenosa, tú nada más pasarle una solución salina que vamos, que le estás dando vida, sobre todo con el nivel de deshidratación tan grande que hace. Porque cuando te tomas un diurético estás arrastrando hacia el exterior cosas que estás necesitando. Que a lo mejor en un paciente que tenga mucho líquido en el cuerpo, que para eso se usan los diuréticos, tú dices, bueno, le está ayudando a bajar la cantidad de líquido porque tengo mucho, pero alguien que no tiene nada, porque ya te vienes haciendo una restricción hídrica desde hace muchas semanas, claro, ahí ¿cómo te sientes? Uf, me dieron rampas, calambres por la noche, dormía, me quedaba casi, me quedaba encogido, una barbaridad. Sí, es que sí me imagino, no me quiero imaginar mejor la analítica. La analítica no, ahí seguramente me eché bronca, ahí sí que me eché bronca. Ostras, sí. Vale, tema de nutrición, yo por ejemplo, tenemos un amigo en común que es Dani Ciscar, que es un gran hombre, un gran profesional. Él siempre dice que la nutrición se tiene que hacer con análisis. 100%. ¿No? Porque al final, como sé lo que te hace falta, ¿no? Lo que hablamos antes. Claro. ¿Cómo alguien que no hace análisis se atreve a hacer una dieta? Es decir, no creo que sea maldad, porque no pienso que todo el mundo es malo. Con mala intención. Exacto. Pero entonces es poca profesionalidad, es un poco inconsciencia. ¿Cuál es la palabra que te atreverías un poco a decir? Bueno, no me atrevería a juzgar, esto es de entrada, o sea, yo no soy de emitir juicio, creo que hay verdades desde todas las caras y cada quien también lo hace desde la experiencia que tenga y según cómo le hayan enseñado. Que a lo mejor yo aplico muchas cosas porque he estudiado y he pasado por muchas cosas, pero yo creo que a nivel de nutricionistas propiamente dicho, las analíticas es algo que ellos... No sé en España, porque sí es verdad que cuando hice el máster habían más nutricionistas, bueno, yo de hecho era la única médica haciendo el máster, que tienen o no autorizado las analíticas, creo que esto solo se lo permiten a los médicos o a nivel de lectura, creo que ahí hay una limitante. En otros países un poquito el nutricionista es un poco más libre de pedir analíticas si las prefiere, pero si yo como nutricionista veo que depende del médico, ¿vale? No depende de mí solicitarlas, pero yo las necesito para poder hacer una nutrición de precisión, que esto es un poco de lo que habla Dani, que lo queremos mucho, muchos besitos. Dani, sí es verdad que a nivel de analíticas tiene un nivel brutal, o sea, a mí me encanta lo que hace Dani a nivel de analítica porque tiene una forma de verla desde la bioquímica, que es lo que hacemos un poco en medicina funcional, que es diferente incluso al valor de referencia, ¿no? Porque sabes que el colesterol, tú tienes un valor en el colesterol, al lado el mismo laboratorio te dice, bueno, entre este rango y este rango es lo normal. Nosotros interpretamos distinto. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa el rango de referencia del laboratorio que puede estar sesgado. No me gusta usar la palabra manipular, pero bueno, que puede tener cosas detrás como estudios de investigación que me conviene que esté dentro de este valor. Hasta pedir una insulina en Estados Unidos es complicadísimo. ¿Por qué? Porque es un estudio o una analítica de muy alto coste y que nos podría determinar muchas cosas en cualquier tipo de persona. Claro, por supuesto. O sea, claro, es una responsabilidad individual. Creo que todo profesional tiene que ir un poco más allá de lo que le enseña la universidad. Quien no lo hace, a lo mejor, nuevamente, estamos de acuerdo, no creo que lo haga con la mala intención, se quedó con la información que le dieron y esa fue la que aprendió y esa es la que aplica. También hay un 50 y 50, ¿no? Yo como individuo, ¿a dónde acudo? ¿Con quién consulto? Si yo veo que esto no me está cuadrando tanto, cambia de médico, cambia de nutricionista, cambia de preparador físico, busca a alguien que sea mucho más integral cuando hay cosas importantes en el medio. Sobre todo ganar campeonatos del mundo, que esto es... No estaría mal. No estaría mal, claro. Imagínense, nada. yo aquí, ojo, guarden esto.
Que luego me hago que yo hablé con él. Así es. Vale, vale, has dicho que pasas consultas online también, ¿no? Un poquito Sí. para que la gente que te vea que pueda estar interesada. ¿Cómo lo haces? ¿A través de dónde? Bueno, en nuestra página web tenemos tanto habilitada la consulta presencial acá en Barcelona, la consulta online para cualquier parte del mundo. Tengo un equipo de trabajo también, trabajo con otra médica que es internista, que ve ya patologías un poquito más dirigidas hacia comorbilidades de gente mayor, hipertensión, diabetes, etc. Tengo un nutricionista deportivo en mi equipo. Yo hoy día me dedico un poco más a la divulgación científica, a ir a conferencias o a atender más pacientes oncológicos, que también es un área que abarco bastante, pero sí tengo un equipo de nutricionistas deportivos que están muy en la línea en la que queremos, que es ver al deportista como un todo, que eso es extremadamente importante. Vale. ¿Cuál es la página web? La ponemos aquí debajo. www.doctoraarianalara.com. Y en todos lados estoy igual, doctora Ariana Lara, ya está. Marca personal a Sí, tope. a tope en todas las redes sociales estoy así. ¿Ves que te gusta más cara al público? Si tú me pides definir en este momento la palabra éxito, es tener la libertad de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Así Eso es. es así de sencillo, de poder estar con mi familia cuando quiero estar con mi familia y poder, o sea, lo que me apetece en trabajo, hacer lo que me apetece en trabajo. Y no seguir directrices de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no comulgo, que forma parte mucho de mi gremio médico, de la medicina tradicional. Pero yo creo que cada una de las áreas te da una experiencia distinta, ¿no? Las conferencias es adrenalina pura. O sea, pararte frente a un montón de personas que están allí, claro, vas a mil, que tener nervios ante una conferencia es sentir la responsabilidad de lo que estás diciendo puede tener un impacto importante en las personas que te están escuchando, para bien o para mal, que es un poco el contenido que estamos haciendo. Habrán personas que escuchen esto y dirán, yo voy a cambiar esto, o digan, pues no, no me convence, eso también es válido, vas a tener de todo un poco. La consulta presencial, sí es verdad que te permite el tacto, ¿no? El tener el paciente al frente es rico, porque el paciente llega, le gusta abrazar, bueno, que en Medellín esto pasa mucho, que hay mucho contacto, mucho cariño, entonces claro, eso da un plus distinto a la online, que no es que deje de ser eficiente, que también esto es una herramienta increíble, porque antes no teníamos Llegas a la más gente. posibilidad de llegar a otros países donde querías llegar y aprender de esos países también. Entonces yo creo que cada cosa tiene su parte de crecer, de aprender, de disfrutarlo, depende un poco de cómo lo veas. Vale. Tengo una pregunta más, Las que de quieras. las últimas, para no molestarte demasiado. ¿Cómo ves porque ahora justo lo has dicho y yo quería, siempre soy un poco, no polémico, pero siempre rozando un poco la línea de qué te parece de la medicina tradicional en sí? Es decir, ¿lo ves que hay ciertos intereses por siempre medicar y tenerlos como aquel que dice dormidos? ¿O Ya. me entiendes lo que te quiero decir? Sí, 100%, sí, eso sí que Bueno, me queda súper claro. Mira, yo creo que a mí me gusta ver el cubo desde todas sus caras, ¿vale? Yo parezco una señora, parezco una refranera, bueno, que ya lo soy, que también, que tengo mis años. Pero cuando tú ves el cubo desde todas las caras, tú puedes ver, uno, dónde pueden estar los intereses y de realmente dónde vienen los intereses. Y yo entiendo que mucha gente que divulga que no es personal de salud propiamente dicho, pero que por medio de una enfermedad se volvió tan autodidacta que tiene una información de valor tan como grande Dani. como Dani, por ejemplo, que tiene una formación de valor, información de valor increíble, que tú dices, esta persona sabe mucho más que cualquier médico de familia, por ejemplo, que a lo mejor se queda un poquito allí. Claro, pero ese que está allí como médico de familia que esté mandando el fármaco, ¿vale? No lo está haciendo con la mala intención de que voy a ganar yo siempre. ¿Por qué? Porque hay muchos eslabones. O sea, hay mucha gente encima de ti que te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Ejemplo, las asociaciones o las sociedades científicas, ¿no? Del corazón, de la diabetes, etc. ¿Qué cosas me daba cuenta yo cuando practicaba la medicina tradicional? Que claro, tú ibas a una conferencia de riesgo cardiovascular y afuera de repente te estaban dando jugos de fruta con un postre, con un bollería o panadería y tú dices, ya va. Pero esto no tiene tanto sentido porque estamos hablando de, no sé, o de enfermedades
cardiometabólica. Y tú me estás diciendo que yo le tengo que decir al paciente que deba alimentarse mejor, pero es que en la misma conferencia donde me estás dando la información académica científica, me estás ofreciendo fuera de esta cosas que a lo mejor yo le diría al paciente que no coma. Esto no es coherente. Entonces, esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es lo que muchas veces nos tenemos que medir nosotros mismos. Y claro, cuando tú vas viendo las escalas, tú dices, hay un grupo de médicos que pautan fármacos, pero no siempre con la mala intención de que el fármaco me va a beneficiar a mí, porque hay una industria arriba mucho más grande, que es tanto la alimentaria como la farmacéutica, que esos grandes que a nadie juzga, sí se están beneficiando mucho. Entonces, claro, al final del día, cuando algún vídeo mío se hace viral, yo tengo un hate por parte de mi propio gremio, pero es que tú no entiendes el palo que me dan. Me dicen que soy una bruta, que no sé nada, que cómo es posible que la guía del AJA dice tal cosa de tal año, que es lo más actualizado. Dice, sí, ya, pero ve un poquito más allá, que es lo que en filosofía se comenta como el pensamiento crítico, ¿no? Cuestiónate si esto tiene sentido. También el artículo que estás leyendo, ¿quién lo está avalando? A lo mejor es de la industria alimentaria que te vende el cereal que está ocasionando la diabetes en niños de 8 años. O sea, como que ve un poco más allá, y yo sí creo que la medicina tradicional tiene que despertar un poco, pero desde las nuevas generaciones de médicos, de que ya en las universidades se den cosas como la microbiota, que de esto nadie nos habló, o nos hablaban de la flora intestinal y le decían, por lo menos yo cuando estudié medicina hace 17 años, que es bastante, que me decían, bueno, sí, dale ahí algo de probióticos, pero no me explicaban el por qué y el para qué. Y hoy día esto es muy importante. Entonces creo que sí hay que despertarse un poquito, dejar de hacer también las pautas nutricionales de comer 5 veces al día, que esto va a depender un poquito de lo que yo quiera y cómo lo quiera, pero a lo mejor ver otras áreas de la nutrición también distintas que van para todos los profesionales de salud. Yo como anécdota, diciendo a raíz, a consecuencia de esto que dices, yo me acuerdo cuando iba con mi padre de pequeño al médico, íbamos al CAP, lo que es la atención primaria. Atención primaria, exactamente. Y recuerdo a mi padre querer dejar de fumar, porque siempre ha sido fumador de toda la vida, desde los 18, 20 años hasta 60 y largos. Y entonces querer dejar de fumar y estar en la consulta del médico, y el médico fumando, con el cenicero lleno de colillas de tabaco negro, desde que huele todavía peor, y fumando y diciéndole que no tenía que fumar, que dejase de fumar y que tomara no sé qué tal. Y era como, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Claro. Y el médico ¿sabes? Claro. En la conferencia de médicos están dando una cosa que es lo que está tratando, o sea, lo que te está causando eso que queremos tratar, ¿no? Claro, 100%. Bueno, es que antes el tabaco se reconocía como bueno para la salud, que habían campañas de esto hace muchísimos años, pero un poco lo que tú dices, o sea, si yo le voy a decir a un paciente tal cosa, lo voy a aplicar primero en mí, o sea, es un poco de coherencia entre lo que digo y lo que hago, que también sin extremos, porque como seres humanos podemos fallar, esto es también válido, o sea, la cancelación, porque alguien que divulgue, a lo mejor tú lo veas haciendo algo que no es, ojo, pregúntale un poquito, ¿no? Yo siempre creo que el espacio de la comunicación es importante para entender al otro. Creo que el mundo va tan pensando en mí nada más, que ese nivel de empatía, de preguntar, ¿pero por qué lo estás haciendo? A lo mejor actuaste de una manera impulsiva. ¿Qué te pasó hoy? A lo mejor discutiste con tu mujer y estás de mal humor. Pero si yo no te pregunto, yo lo único que hago es emitir un juicio. O sea, claro, cuando yo juzgo con este dedo me lo estoy devolviendo, los otros 3 me están señalando a mí. O sea, claro, la gente ve mucho hacia afuera, ve poco hacia adentro. O sea, bueno, es entender todo desde un todo. Es así. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Es usted una bellísima persona, muy sabia además. Yo creo que hemos dicho algunas cositas muy interesantes para el canal, espero que os guste. Comentar aquí abajo, seguirla en redes sociales, que ahora pondré los Instagrams por aquí. Pregunten, que yo siempre respondo. Yo me meto luego a mí me encanta interactuar con la gente. Exacto. Cuando pregunten, que es muy así cercana, le damos visualización. Cuando hagas preguntas y respuestas en Instagram, que te pongan todo lo que tal, y algo seguro que soluciona, seguro. Y nada, muchísimas gracias, doctora. Un placer siempre. Un placer. A ti. Muchísimas gracias a todos, chicos. Suscribiros al canal, sigan a esta doctora, que vale mucho. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.